Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al House View local. Estamos con Martín Polo y con Juanjo Vázquez. Vamos a repasar un poco la situación del mercado local y repasar un poco lo que veníamos diciendo los meses anteriores, las recomendaciones que veníamos dándoles y viendo un poco qué hacer para adelante, ¿no? Qué hacer para el próximo mes y para los próximos meses. Bienvenidos Martín, Juanjo, ¿cómo andan? Hola, buenos días Nico, buenos días Juan, buenos días a todos. Bueno, esta costumbre de todos los meses, este hábito que tenemos de parar un poco la pelota y mirar hacia arriba y ver qué nos está pasando y hacia dónde podíamos ir orientando nuestras carteras. Así que por eso estamos acá con Jota y con vos, que son los especialistas en la materia. Así que bueno, vamos como siempre, abierto a preguntas, así que ahí lo dejamos en el chat, la vamos a ir peloteando a lo largo de la charla, así que bueno, siéntanse bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si podemos dar alguna certeza del panorama tan volátil que se nos vino y que se nos viene para adelante. Bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer unos primeros 20 minutos de una mini presentación para ir reforzando los puntos que veníamos comentando, a ver qué cambió en el último mes. Y bueno, así le abrimos la cancha a Juan y Nico para que después avancemos en las alternativas de inversión y cómo hablar más de fondo de mercado. Así que yo en principio ahora voy a compartir pantalla para compartirles la presentación. Un segundo, ahí me tendrían que estar viendo bien. Así que, bueno, arrancando un poco esta breve introducción que les quería dar, bueno, aunque no tan breve, es decir, ¿por qué le ponemos este título de Resistiendo al House View de este mes? Básicamente porque tenemos un mercado local en el cual ya no tiene el viento a favor que tuvo en el primer trimestre, más allá de esa volatilidad en el mercado y el efecto que generó la guerra entre Rusia y Ucrania. Era más fuerte el impacto que tenía sobre nuestros precios de las materias primas que toda la volatilidad global. Eso nos venía ayudando. Bueno, ahora tenemos un contexto local que ya definitivamente ya no nos juega tan a favor, incluso ya nos está jugando un poco en contra, dada la elevada volatilidad y las perspectivas que se asoman para la economía global, pero básicamente también acá no hay que dejar de mencionar que el gran partido se juega en el terreno local, en lo que está pasando en la propia política interna, en la inercia que venían teniendo algunas variables monetarias y fiscales. Así que bueno, vamos a dividir la charla en tres ejes: en cómo vino la inflación, le vamos a mostrar por qué la inflación está en un nivel alto, un nuevo régimen inflacionario en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a ver grandes variaciones del IPC, y cuando tenemos grandes variaciones del IPC lo que se hace más difícil es acertar básicamente hacia dónde hacia cuál va a ser el número. Es decir, podemos tener meses en los cuales la inflación está muy por encima de lo esperado, otros meses quizás por debajo. Esto lo que genera es esa volatilidad e incertidumbre que generan los nuevos procesos de elevada inflación. El segundo eje que vamos a tratar es cómo está el mercado cambiario, un mercado cambiario que estamos en la mejor etapa del año, con el Banco Central comprando dólares, y bueno, vamos a ver si con esto aguanta, le da el cuero como para cumplir la meta con el fondo en cuanto a las reservas, al stock de reservas internacionales netas. Y después vamos a ver qué está pasando con la política que está haciendo el Banco Central en ese camino bipolar que tiene, en el cual por un lado sube las tasas de interés y por el otro lado expande más la base monetaria por más asistencia al Tesoro. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer rápidamente qué pasó con el último dato ya fresquito, con lo que pasó en la inflación de abril, una inflación que dio muy por encima de lo esperado. Nuevamente el mercado y el REM y nosotros nos quedamos cortos cuando preveíamos una inflación en torno al 5, 5,5 para abril. Bueno, el dato final fue de un 6%, en el cual todos los capítulos que componen el IPC nacional tuvieron un fuerte dinamismo. Bueno, siempre se destaca lo que pasa con alimentos por el impacto social que eso genera, pero todos los rubros ahí tuvieron una dinámica bastante preocupante, con una inflación que en el 65-70%
de los componentes del IPC marcan que están creciendo por arriba del 50% anual. Esto marca, acá le queremos sacar un poquito de punta al lápiz a ver cuánto impactó la guerra, que obviamente tiene un impacto en el IPC, pero acá el gran protagonista de la inflación en Argentina es la inercia que venía mostrando en el año pasado, la aceleración en la devaluación del tipo de cambio oficial, y por otro lado las consecuencias del plan platita que tuvimos a fines del año pasado, en el cual generó una fuerte emisión monetaria para financiar el fuerte o el gran desequilibrio fiscal que generó esa política que nosotros llamamos el plan platita, ya es casi Vox Populi, pero básicamente fue esa expansión fiscal generada hacia fines o en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, en ese contexto electoral. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de esa fuerte expansión monetaria que tuvimos en diciembre, a las que se le sumaron estos factores que les comenté. Cuando queremos ver la película un poquito más de lo que pasó en el último año, vemos acá cómo esta inflación que viene navegando casi al 100% anualizado. Si promediamos lo que fue en los últimos 3 meses, tenemos una inflación que creció al 5,8% en promedio, pero más preocupante aún es lo que está pasando con el IPC Core, porque básicamente esto es que no incluye los productos estacionales ni los bienes regulados. Recuerden, fíjese acá en el gráfico, cómo la inflación de marzo tuvo un componente en el cual fue el primer intento de ajuste de tarifas. Eso obviamente los precios estacionales tuvieron en general una suba de casi el 9%, y esto un poco que le hizo subir ese escaloncito al IPC general, pero en un contexto en el cual también el resto de los componentes del IPC venían subiendo. Fíjense también cómo la Core se aceleró ya en marzo, y acá tenemos lo que pasó en abril, el peor resultado desde septiembre del 2018, recuerden, allá en plena segunda ola de devaluación, y si nos apuramos un poquito, bueno, es el peor resultado que tenemos para lo que va del año desde 1991, allá cuando se estaban a las puertas del plan de convertibilidad. Así que, al igual que como vimos con la economía global, tenemos que irnos muy atrás, empezar a ver un poco la historia para ver cuándo encontramos un año tan inflacionario como el 2022. Si vemos más la película de fondo, algo que siempre me gusta mostrar es cómo es el ritmo de crecimiento que están teniendo los precios a nivel mensual, y acá tenemos esta escalerita que va tomando el IPC en la última década. Fíjense, un promedio del 2% allá por entre 2011 y 2015, subió al 2,9% durante el gobierno de Macri, y ahora estamos en el 3,4% en promedio. Aunque, como les dije, si veamos lo que está pasando en este año, obviamente ese nivel va un poquito más arriba, ya más cerca del 4, superando el 4,5. Por eso acá tenemos una inflación del 58% que claramente va a ir superando estos niveles y nos vamos a ir acercando al 70%. Además de tener una inflación que va subiendo cada vez más, tenemos una inflación nociva, en el sentido que no es una inflación de corrección de precios relativos como los que tuvimos entre 2015 y casi principio de 2019, en el cual el ajuste de precios de servicios públicos y de tarifas en general era lo que más me dinamizaba al IPC. Bueno, ahora tenemos la contracara, ¿no? Precios regulados que aún con cierto ajuste siguen navegando muy por debajo de lo que es la inflación general, y eso le pone un nuevo desafío a la política económica, en el cual, a medida que esta distorsión de precios relativos se va acumulando, obviamente va a ser más inflación futura. Un segundo, por favor. Entonces, en ese sentido, como vemos el año, tenemos que vamos hacia una inflación camino al 70% interanual. Esto es un escenario base, o si quieren contemplativo, básicamente porque prevemos que en mayo la inflación se ubique al menos al 5%, y suponiendo un voluntarismo, si quieren, de una inflación del 4% hasta fin de año, terminaremos en este nivel del 70%. Como ustedes pueden ver, esto está bastante por encima de lo que estiman las expectativas del mercado, que están entre 65 y 70, e incluso creo que esto se va a ir corrigiendo al alza a medida que los datos de mayo, y probablemente a medida que el gobierno avance en algunos ajustes un poco más
violento, si es que lo hacen algunos precios regulados, esto puede generar que el número suba cada vez más. En definitiva, tenemos el primer capítulo lo cerramos con una inflación totalmente lanzada, no tiene anclas, digamos, esto es un nuevo régimen de alta inflación que, como les comenté, lo más importante acá es, si bien sabemos que va a ser una inflación alta y de las más altas desde 1991, obviamente en el corto plazo vamos a tener volatilidad y a eso vamos a tener que estar expuestos a la hora de estimar el IPC el mes a mes y a ver cuánto está rindiendo cada uno de nuestros activos. El otro eje de análisis que siempre hacemos es qué está pasando en el mercado cambiario, un mercado cambiario que arrancó mayo como se esperaba, mayo una temporada alta de liquidación del agro, en el cual se suman los buenos precios internacionales que nos dejó el salto por la invasión de Rusia a Ucrania y todo este conflicto que ya hemos comentado bastante, pero cuando vemos la dinámica vemos, bueno, esto es mensualizando lo que pasó hasta ayer, es decir, los datos de ayer extrapolados a todo el mes, bueno, estaríamos viendo que las exportaciones de la liquidación del agro seguiría subiendo, es el gran activo que tiene el gobierno, que tuvo en el 2021 y que está teniendo en el 2022, fíjense cómo acá estamos en un nivel de liquidación del agro 20% más alto, y sin embargo tenemos también que un importante salto también en lo que se refiere al resto de la demanda del mercado cambiario, en el cual acá tenemos los pagos por importaciones de bienes, los pagos por servicios, los pagos de deuda, lo que ya hemos visto, no quiero profundizar más, pero acá un protagonista que suma en este contexto, que siempre les quiero mostrar, es también qué está pasando como en el sector energético. Fíjense, esto es estimado, recuerden que los datos del mercado cambiario vienen con un delay bastante importante para lo que tienen, porque los datos lo tienen cerrado el mes y tardamos un mes en saber, pero bueno, dicho esa queja, digamos, fíjense cómo se puede ver que el incremento en la liquidación de oferta del agro es casi prácticamente compensado por el incremento en los pagos de importación de energía. Acá tenemos ese empate en el cual el aumento de los precios de los commodities agrícolas nos permitió financiar, si quieren vamos por la parte positiva, financiar el incremento en los pagos de importaciones de energía, ¿no? Si lo queremos ver en un escenario comparativo, que cómo está haciendo mayo, bueno, fíjense que si bien mayo está siendo tan bueno, el mejor mes desde mayo del año pasado prácticamente, cuando lo vemos en perspectiva y comparativamente contra lo que fue mayo del año pasado, que tampoco también lo pongo para ver qué está pasando en el margen, no es que todos los mayos tienen que ser igual, pero para tener una idea de decir, bueno, con un importante aumento en los precios de las materias primas, fíjense que a pesar de eso el Banco Central está comprando casi un tercio de lo que compraba a esta altura del año pasado. Ni hablar, ustedes lo pueden ver en el gráfico de al lado de la derecha, que es lo que pasa en el total de lo que va del año. Fíjense, el Banco Central prácticamente comprando no más de 700 millones de dólares, cuando hasta a esta altura del año pasado ya había acumulado 5.000 millones de dólares. Esto lo que marca es la fragilidad que está teniendo el mercado cambiario, y si lo quieren ver, ¿por qué les muestro esto? Bueno, porque acá empieza a sonar una luz amarilla en cuanto a la dinámica de las reservas internacionales netas. Recuerden que el Banco Central y el gobierno en general se comprometió en el acuerdo con el fondo a tener metas trimestrales, y en el cual esas metas trimestrales se había establecido que el stock de reservas internacionales netas para el 30 de junio de este año debería llegar a los 6.300 millones de dólares aproximadamente. Bueno, hoy estamos 3.000 millones de dólares abajo, esto obliga, digamos, si nos quedan un mes y medio para contar con estos 3.000 millones de dólares, esto obligaría más o menos, si uno hace un ejercicio, bueno, el Banco Central debería comprar todas las jornadas sin fallar, o a un promedio de acá hasta fin de junio, a razón de más o menos 95 millones de dólares por día para acumular reservas internacionales y con eso lograr el objetivo. ¿Por qué le ponemos el ayudín? Bueno, primero porque vemos muy difícil que el Banco Central salga de este embrollo en el cual pase de comprar apenas 50, 60 millones de dólares al día a acelerarlo un 30% más.
¿no? Ya por eso, por ese lado, puede ser difícil. Podemos ver también quizás el Banco Central cierre un poco las canillas de la demanda, eso, digamos, probablemente un poquito más de control cambiario, veremos, pero el ayudín viene por esta nueva ayuda que nos llega del Fondo Monetario, este fondo de resiliencia que está proponiendo el fondo para los países emergentes, en los cuales a Argentina le tocarían 1.300 millones de dólares, así que bueno, no solamente la soja parece ser peronista, sino también el fondo parece ser peronista, casi entre lo que el fondo habrá dado al gobierno, entre los DEX del año pasado, más los 1.300 millones que le da, ahora ya estamos en un nivel casi 6.000 millones de dólares que nos caen de arriba, y nos caen de arriba en el mejor, cuando más lo necesitamos. Así que muchas gracias a todo el Fondo Monetario por habernos ayudado, esto se lo decimos desde Argentina. Más allá de este comentario, acá la fragilidad del mercado cambiario está expuesta en esta necesidad de llegar a esos 6.300 millones de dólares. Vamos a ver cómo lo logra, vamos a ver si después el Banco Central pide un waiver en cuanto a con el Fondo Monetario y cómo reacciona el Fondo Monetario en consecuencia, ¿no? En todo este contexto, otra de las cosas que nosotros, hipótesis que veníamos planteando, y afortunadamente, o creemos que se va a ir cumpliendo, es este techo del 4% de devaluación mensual para el tipo de cambio. Fíjense ahí, esa es la devaluación diaria anualizada y promedio. Bueno, estamos a un nivel del 60%, un poquito por debajo. Esto implica que la devaluación mensual no supere el 4%. Creemos que creo que esto llegó para quedarse, digamos, no veo un salto cambiario en el corto plazo, sobre todo por la situación inflacionaria que ahí les comenté. Hay la brecha, bueno, el mes pasado notábamos ahí que esa brecha se iba alcanzando ese piso que notábamos, y bueno, y así fue como reaccionaron los tipos de cambio, y bueno, y la brecha volvió a un nivel más, si quieren, más normal para esta economía, aunque digamos, no sabemos qué es lo normal, pero un 80% no había razones para esperar que con esta dinámica inflacionaria que tenía Argentina, la brecha podría estar, que siga cayendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vemos bastante acorde, y bastante acorde también a lo que está pasando con el nivel de reservas internacionales y expansión monetaria que ahora vamos a comentar. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos pasó? Les hablé un poco del contexto internacional, ¿no? Fíjense acá siempre lo hacemos sobre dos cuestiones fundamentales: qué es lo que pasa con los precios de las materias primas. Fíjense cómo el saltito que tuvimos producto de la guerra, ya por el 24 de febrero de este año, cómo los precios de los productos que exportamos subieron mucho y se mantienen en estos niveles, un 20% en lo que va del año, y casi lo mismo aumento que tiene contra mayo del año pasado, así que tenemos ese impulso. La mala noticia viene por lo que está pasando por el tipo de cambio real, o tipo de cambio real multilateral, en el cual en un momento el gobierno quiso amagar en que iba a mantener un tipo de cambio real estable, algo que desde esta humilde columna lo hemos criticado, en el sentido de que no era posible que el Banco Central, con este nivel de inflación, tenga un objetivo de estabilidad del tipo de cambio real. Básicamente esta estabilidad que ustedes ven acá, que tuvimos hasta marzo, estuvo básicamente concentrada en este ayudín externo que tuvimos, que fue la apreciación del real. Nuevamente el real volvió de 5.60 a 4.60, esto nos dio un impulso importante, nos permitió ganar casi 16% de competitividad con Brasil, y financiar, si quieren, el atraso cambiario que veníamos teniendo con otros socios comerciales, no solo Estados Unidos, sino China, Europa. Bueno, no los queríamos malar con eso. Pero, ¿qué pasó? Desde fines de marzo hasta todo lo que pasó el mes pasado con el real, que volvió a superar los 5 reales por dólar, bueno, ahí el agua volvió a bajar y notamos cómo estamos nadando desnudos. Acá tenemos, y por eso vemos que ese tipo de cambio real se sigue apreciando. 5% en el último mes, 20% en el último año. Cuando me preguntan por qué no soy más devaluacionista, por así decirlo, y bueno, básicamente porque tenemos esta ayuda de los precios internacionales, que esto nos permite financiar ese desequilibrio en el mercado cambiario. Obviamente ustedes sabrán que esto no es
sostenible, pero siempre acá lo que hablamos, como tenemos la posibilidad de hablar todos los meses, lo vamos siguiendo mes a mes, y por ahora seguimos con esta visión de que la inflación tiene al menos un piso arriba del 4,5, podríamos decir 5, pero la verdad, como no hay anclas, puede ser pongamos un piso del 4,5% para los próximos meses, con una devaluación con un techo de un 4% para estos próximos meses. Entonces, ¿por qué nos preocupa más la inflación y por qué creemos que el Banco Central está en esa situación dual, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá es que los agregados monetarios volvieron a acelerarse. Ahí fíjense cómo tienen no solamente la base monetaria, sino el M2 privado, el M3 privado, estos termómetros de la demanda de dinero, fíjense cómo esto se va acelerando, y fíjense acá qué es lo que está pasando, por qué, cuál es el componente que más explica esa expansión monetaria, y bueno, es la historia de siempre, ¿no? Fíjense, en un contexto en el cual el gobierno hizo poco por ajustar las cuentas públicas, de hecho le diré, hizo nada, porque las cuentas públicas en el primer cuatrimestre empeoraron respecto al primer cuatrimestre del año pasado, cuando deberían haber mejorado. Bueno, acá tenemos las consecuencias, como la expansión monetaria para asistir al Tesoro aumenta, fue casi en abril, expandió casi 380.000 millones de pesos, que borra por completo prácticamente el esfuerzo, si quieren, que había hecho en el primer trimestre, y ya al 11 de mayo ya va a 155.000, casi, y a los cuales, bueno, todavía no entra el dato, pero seguramente acá tengamos que hasta el día de hoy este 155.000 estaría más cerca de los 230.000. Como ustedes ven, la maquinita se volvió a encender, esto es lo que nos pone más presión para la inflación futura, y acá vemos cómo el Banco Central la va un poco corriendo de atrás. Bueno, esperamos unos segunditos a que Martín se vuelva a reconectar. Jota, si querés, sumate y compartimos un poco las ideas que venía charlando Martín, y un poco cómo se fueron moviendo las variables, ¿no? Claramente la suba de tasas, como comentaba Martín recién, continuó subiendo. La suba fue menor a la esperada. Jueves pasado el Banco Central subió 150 puntos básicos. Se esperaban entre 200 y 300. Claramente la estrategia del Banco Central de seguir corriendo de atrás el proceso inflacionario y manteniendo tasas reales negativas muestra una vez más esa estrategia. Yo creo que también hay un poco de expectativa de que la inflación en el segundo semestre baje, y por eso no hacen una suba de tasas tan agresiva, digamos, ¿no? Pensar que la tasa efectiva anual esté entre 58 y 60%, si ellos esperan que la inflación esté en ese orden, tiene lógica que la tasa la hayan subido 150, o lo hubiesen podido subir 200, 250, pero no mucho más. El problema que vemos nosotros, o lo que comentaba Martín antes, y que es lo que estamos viendo, y el mercado de alguna manera también está mirando el mismo riesgo, es que la inflación siga corriendo al 5 o por arriba del 5. Como veíamos en un gráfico anterior, para llegar a un 60 y monedas, 63% de inflación en el año, la inflación tiene que ser a partir de mayo, o sea, de junio en adelante, un 4% mensual y no mucho más. Si no, ya estamos acercándonos a 70, entonces las tasas reales terminan siendo negativas en casi 10 puntos, ¿no? Claro. Sí, vos comentabas, Nico, y encima, bueno, tenés varios focos inflacionarios que se van conociendo, como las paritarias, que ya están cerrando a niveles del 65, 70%, que obviamente te van a condicionar esa esperanza de que caiga la inflación en los próximos meses, que bueno, obviamente se aceleró muchísimo, ¿no? Venías de enero 3,9, febrero 4,7, marzo 6,7, 6% ahora en abril, y también tenés la suba de regulados, que hay que ver cómo se viene dando. En parte también hay que ver cómo termina terciando la pelea que hay en el gobierno en cuanto a la intencionalidad, tanto de Guzmán como de Alberto Fernández, de bajar los subsidios, teniendo en cuenta también la implicancia de los precios internacionales, con la suba que hubo en el precio del gas y las implicancias en cuanto a los subsidios, subir las tarifas, y bueno, la pelea que hay dentro del gobierno como para hacerlo o no. Pero bueno, aprovechando que está Martín, no sé si convendría que termine la exposición
Bueno, veamos si puede. No sé si está Si puede. Lo veo congelado. Mirá, bueno, sigamos hablando, si no, Nico, ¿qué te parece? Hay algo que me llama la atención, porque me consultaban, ¿cómo veo el contado con liquidación en este contexto? Y bien Martín comentaba del nivel de brecha, que veíamos un piso en los niveles de brecha del 80%. Hoy el riesgo país, a diferencia de lo que esperábamos en marzo, que pensábamos que con la noticia del Fondo Monetario, por lo menos en lo personal, pensaba que con compra de reservas y con bueno, una situación que el sector externo obviamente es favorable en el primer semestre para la Argentina, podíamos llegar a ver un riesgo país de 1.500 puntos, bajo también el riesgo de qué era lo que estaba pasando con el escenario internacional. Acordate que en aquel momento cuando hablamos, los triple C corporativos norteamericanos rendían 9,5%, eso ya subió muchísimo, está rindiendo a niveles de 12%. El contexto internacional obviamente nos condicionó mucho, nos condiciona más allá de nuestros propios problemas que nos condicionan mucho más que el contexto internacional. Ahora el riesgo país se fue a los máximos de 1932 puntos y siempre que estuvo en estos niveles de riesgo país en los últimos meses, la brecha estuvo en niveles de 110-120%. Ahora en niveles de 80% vamos a ver cuánto tiempo lo puede mantener. Es verdad que el acuerdo con el fondo va a haber muchos ruidos, como comentaba Martín, va a ser muy difícil alcanzar las metas de reservas internacionales a fin del segundo Q, de estos 6.300 millones por lo que tiene que comprar el gobierno en el MUL, que lleva comprado 725 millones. También es una apuesta. ¿Qué va a pasar con las otras dos metas? La meta fiscal, acordate, hay algo que hizo mucho ruido en el mercado, que yo creo que después de la aprobación del directorio del Fondo Monetario, del acuerdo con Argentina, el 25 de marzo, pasaron 20 días, el 18 de abril, en donde Guzmán y Alberto Fernández anunciaron un paquete de asistencia de bonos de 18.000 pesos a todos los trabajadores no registrados. El costo del paquete son 2.000 millones de dólares. Son 20 días nada más del acuerdo con el fondo. Y esos 2.000 millones de dólares financiados en principio con un impuesto a las rentas extraordinarias que obviamente no va a salir por el Congreso, con lo cual implica mayor emisión para financiar el déficit. La meta de autorización en cuanto a la emisión para financiar al sector público, que en el año era de 705 billones de pesos, ya lleva 288 billones de pesos. Se emitió 165 billones en los últimos 20 días, con lo cual ya tenés una meta que va a ser difícil de cumplimentar en el tercer y cuarto Q, básicamente, y bueno, los datos fiscales, ¿no? Que en el primer Q cerraron por esta anomalía contable de considerar las suscripciones de los bonos SER con una ganancia entre la diferencia entre el face value y el precio que se suscribe, y a lo cual vamos a tener que operar como para alcanzar la meta del segundo Q. Con lo cual implica muchos desafíos alcanzar el acuerdo con el fondo sin waivers de por medio, y ahí también obviamente la desconfianza del mercado en cuanto con el acuerdo con el fondo, y que en definitiva no terminó siendo un driver para mejorar el precio de los bonos locales, y por eso también que el riesgo país por circunstancias internacionales y locales volvió a los 1.900 puntos. No sé si Martín querés retomar. Bueno, ahí ya, gracias Jota, ahí termino básicamente, terminar conceptualmente esto, redondear el círculo, básicamente esto, teníamos una inflación elevada, una inflación que la venimos corrigiendo al alza todos los meses, tenemos un mercado cambiario tranquilo, pero no lo tranquilo que debería estar y como para estar tranquilos de cumplir la meta, es decir, básicamente acá lo que vemos es que si no es por ayuda del Fondo Monetario, las metas no se cumplen, por lo cual eso de acá hay otro riesgo de decir cuál es el diagnóstico certero que tiene que hacer el gobierno, que ni a 2 meses de haber firmado ese acuerdo lo puede cumplir. Y por otro lado, cómo el Banco Central está teniendo una política muy
muy poco acomodaticia o muy poco que ayude a corregir estas expectativas. Entonces, por ese, dado estos tres condimentos, es que nosotros en nuestros informes estamos marcando esta necesidad de cobertura ante esta inestabilidad. Un poco vos, Jota, lo acabas de comentar en esto. Bueno, en cuanto a cómo el riesgo país siguió subiendo y esto golpeó a los activos argentinos, bueno, acá esta relación que siempre vemos, el riesgo país casi en los 1936 puntos, los bonos reestructurados casi en el mínimo desde entonces. Esto marca que ya no tenemos driver para ofrecer. Teníamos por un lado allá por fines del año, o en el segundo, pasadas las PASO del año pasado, cómo se abrió esa luz de esperanza, fíjense con el GD30 ya llegando a los $41, y bueno, desde entonces, después tuvimos que esperar al acuerdo con el fondo, y un acuerdo con el fondo que a 2 meses de haberse firmado, bueno, tampoco los bonos reaccionan, y esto también le quita, bueno, es esta transición que nosotros llamamos, esta larga transición que vamos a tener hasta fines de 2023. En la curva de pesos, acá básicamente los bonos SER por lejos son los que mejor performance tienen. Tuvimos en abril un repunte de los dólar link, acá quizás exagerado ese repunte ante esa aceleración en la devaluación. Fíjense cómo desde entonces el mercado se fue convenciendo, o por lo menos le bajó un poco el tono a la necesidad de devaluación, más allá de todas estas debilidades que les fui comentando. También los bonos ajustables por SER empiezan a tener ruido por lo que puede pasar. Fíjense, también el TX23 ahí interrumpió esa suba, más allá del dato de inflación que estuvo por encima de lo esperado. También tenemos los bonos tasa fija, obviamente que la corren de atrás, y todavía es muy arriesgado posicionarse en estos bonos. Por otro lado, como yo les comenté, el riesgo que empiezan, ¿cuál es el riesgo de los bonos ajustables por SER? Bueno, acá está en números puesto en temor, ¿no? La dinámica que están teniendo la deuda indexada por SER, que ya supera los 73.000 millones de dólares, es el 20% de la deuda total, y esto empieza cada vez que estas dinámicas arrancan. Fíjense cómo arrancó en el año. Bueno, ahí fíjense que entre abril de este año y el del año pasado, la suba es del 58%, prácticamente lo mismo que subió la inflación, y esto acá lo que queremos decir es que obviamente es Vox Populi, que la deuda con SER no impide cualquier tipo de licuación de la deuda, ¿no? Entonces esto es si quieren, este problema que está comprando Argentina, y todavía falta 1 año y medio con una necesidades financieras del Tesoro creciente, como recién ahí asomó Juan con las cuentas públicas. Y acá lo vemos un poco también en números, como el mercado ahí a los bonos más largos le empezó poniendo la lupa. Eso hizo una recomposición de carteras para los bonos, más priorizando los bonos cortos. Nosotros seguimos priorizando eso, creemos que el riesgo de reestructuración está latente, y creo que va a seguir subiendo. Por eso en nuestros informes también les recomendamos siempre posicionarse en la parte corta. Así que con esto fue el estado de situación. Así que bueno, ahora que hablen los que saben. Juan, Nico, abro el debate. Ustedes cómo lo están viendo y qué podemos llevarle a los clientes en cuanto a tranquilidad o alternativas de inversión. Bueno, gracias, Martín. Bueno, quizás arranco yo un poquito con la parte más local de pesos. Seguimos un poco viendo el mismo posicionamiento. Creemos que los fondos SER y los instrumentos SER son el mejor vehículo hoy para estar parado con los pesos. Como comentabas vos antes, la realidad es que la proyección de que el gobierno logre una inflación del 4% mensual a partir de junio en adelante es bastante poco probable. Es mucho más probable que la inflación se acerque en torno al 70% que al 60%. Esto compite contra las tasas fijas, plazos fijos y demás, que son las otras alternativas con los pesos, por lo cual creemos que los bonos SER son los que hoy por hoy siguen teniendo la delantera. Hay cierto nivel de preocupación con respecto a lo que vos comentabas en la segunda parte de la presentación, Martín, y con el gráfico del incremento del stock de deuda que hay con los bonos SER. La realidad es que
El stock viene creciendo, obviamente, porque la inflación crece muy fuerte, entonces el stock también ajusta, está indexada la deuda, y de esa manera pone una bandera amarilla hacia el final del mandato de Alberto Fernández en cuanto a lo que puede llegar a suceder, o una potencial o una posible reestructuración o reperfilamiento de la deuda a hacer. Nosotros no le damos una mayor probabilidad en este momento, creemos que sí va a ser algo para hablar y para ver el año que viene. El mercado probablemente empiece a anticipar esto y va a haber ciertos indicadores, creo que lo mencionamos la vez pasada, ciertos indicadores que nos van a ayudar a tomar un poco la temperatura, que tienen que ver con la licitación, que se tienen que llevar a cabo todos los meses para refinanciar los vencimientos, y al mismo tiempo con, obviamente, lo que se acordó con el Fondo Monetario, emisión monetaria, déficit fiscal y todas las variables macroeconómicas van a también llevar un poco de luz a cuál va a ser el resultado de esto. Otra de las cosas también muy importante va a ser cómo empiezan a cortar duración, ¿no? Vemos que hoy ya se publicaron los instrumentos para la licitación de este jueves y el gobierno está buscando incrementar el plazo, o sea, está sacando instrumentos al 2025, ajustables por ser, al 2027, para bancos específicamente, para todo lo que es encajes, pero está intentando patear para adelante la bola. Esto, de alguna manera, refleja la intencionalidad del gobierno de acortar básicamente los vencimientos e intentar estirar los plazos. Vamos a ver cómo le va. La realidad es que el mercado el mes pasado le dijo que no, le dijo que quería instrumentos cortos y por eso el gobierno refinanció el 90% de los vencimientos. Hay que ver cómo termina este mes. Si insiste con lo mismo, no vemos que tenga un mejor resultado, creemos que el resultado se puede llegar a repetir de lo que pasó el mes pasado. Ahí veo una de las consultas de que si no vemos un poco caros los instrumentos SER, con esto de que rindan tan negativos, la respuesta es que hay que medirlos en forma relativa, ¿no? Caros con respecto a qué, digamos, ¿no? Pues si compramos un instrumento, un TX23, y estás esperando una inflación del 5% para arriba, no están caros. O sea, el tema es que el mercado está esperando una inflación menor, y cuando después empiezan a salir los datos y la inflación termina siendo mayor a lo que el mercado esperaba, los bonos siguen incrementando y ajustando de precio. Y con este comentario creemos e insistimos en que lo mejor es estar en deuda corta. Creemos que puede llegar a haber algo de ruido en lo que es TX23 hacia adelante, digamos, o vencimientos más cercanos a las PASO para adelante. Sugerimos estar en instrumentos más cortos y por ende también pasar a fondos que tengan duration de un año o un poquitito más de un año, digamos, apuntando a mediados del año que viene. No sé si, Jota, querés hacer algún comentario vos de la deuda en dólares. Sí. Bueno, hablando de la deuda en dólares. Bueno, como decíamos, ¿no? Las circunstancias locales en cuanto al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario generan muchas dudas por todo lo que comentamos. A esto hay que sumar el escenario internacional. Fíjense que los bonos CCC norteamericanos habían arrancado el año rindiendo 7%, ahora están rindiendo 12%, con lo cual, si antes no se generaba demanda por los bonos soberanos, a pesar de los rendimientos que tenían, ya con la competencia de los bonos corporativos norteamericanos CCC, bueno, la factibilidad de que eso pase obviamente es menor. Drivers de corto plazo, obviamente tenemos que a partir del 9 de julio aumentan el interés que empieza a devengar los bonos. En el caso de los que veníamos recomendando de alguna manera entre los soberanos, tenemos el GD38 que pasa de 1,25 semestral a 1,94. Esto te da un interés corriente de 2 dígitos a partir del devengamiento del 9 de julio. Pero dada la circunstancia, no sé si eso es un driver que sumaría a generar demanda. En el caso de la L41 y el GD41 pasa de 1,25 a 1,75, también pasaría un interés corriente de 2 dígitos. Pero la realidad, dada la circunstancia internacional y la local, me parece que el driver va a terminar siendo las elecciones del año que viene, y para las elecciones del año que viene falta mucho, con lo cual perspectiva de suba en los próximos meses de lo que es bono soberano es muy complicado.
En ese momento, en marzo, veníamos hablando dentro de todo que, o por lo menos yo les comentaba que yo me sentía mucho más cómodo con todo lo que es subsoberano y corporativo. Y la realidad es que de marzo hasta ahora rindieron muy bien los subsoberanos y los corporativos. Para darle un ejemplo, Córdoba, que estaba, el Córdoba 25, que estaba en niveles de $71, ahora vale $80, está rindiendo casi 16%. Santa Fe 2023, que valía $92, ahora vale $97, rinde 11%. Queda la mitad del face value por cobrar. Ahí me parece que lo que mejor conviene es tomar ganancias y quedarse con cash para el segundo semestre, que dado obviamente las circunstancias de las reservas internacionales que va a tener Argentina y obviamente lo complicado que va a ser llegar a las metas del Fondo Monetario, podría llegar a haber más ruido. Hay una verdad, el escenario internacional todavía no invita a tomar riesgo en el sentido que las tasas de todos los rendimientos de los bonos corporativos sigue subiendo. Deberíamos ver cierta estabilización como para entrar tranquilos con cash nuevo a nuevas posiciones. La mejor manera para ver eso para un inversor minoritario es seguir los ETF de lo que es bonos, en lo que es high yield norteamericano, el HYG, en lo que es los bonos emergentes, el EMB, ver un indicador de cambio de tendencia como el MACD, a ver cuándo hacen piso, que vienen registrando una caída terrible desde lo que es a comienzos de año hasta ahora, hasta que no haya una estabilización en el mercado de renta fija corporativo, es muy difícil pensar que los activos de riesgo van a performear bien. Y bueno, bajo esta circunstancia, sigo manteniendo un view positivo en muchos bonos subsoberanos. Hay muchas provincias que tuvieron resultados financieros muy positivos. En el caso de Córdoba, en el 2021 terminó cerrando con un resultado financiero positivo de $725 millones. Tiene caja por $1.100 millones en el sistema financiero, entre pesos y algo de dólares, con lo cual tiene cubiertos todos los vencimientos hasta el 2024 con la caja que tienen. Mendoza es otra de las provincias que subió muchísimo los recursos dado los resultados financieros de los últimos trimestres. Tiene depósitos en dólares por $174 millones con datos del Banco Central a marzo de este año, lo que permite cancelar los vencimientos de capital que empieza a amortizar su bono 2028 del año que viene. Y bueno, Tierra del Fuego, como les vengo comentando, es un bono que vence en amortización trimestral, tiene un rendimiento de casi el 15%, está securitizado con regalías, y la provincia tiene $97 millones en el sistema financiero local en dólares para vencimientos por $135 millones totales de ese bono de acá hasta que venza. Me parece que son buenas alternativas como para parquear efectivo, como también así muchos bonos corporativos de emisiones que tienen respaldo, como pueden ser exportaciones en el caso de YPF 2026, que cayó de rendimiento. Vamos a ver qué pasa con el tema del juicio ahora en junio. Me parece que ahí puede llegar a ser una buena oportunidad para ingresar. Es un riesgo muy interesante dado el colateral que tiene y bueno, los números que viene mejorando YPF. Transportadora de Gas del Sur también, si bien rinde levemente menos que 10%, la posición de caja y el negocio de líquidos hace que esté muy tranquilo con ese riesgo. Pampa y Aeropuertos Argentina 2000 por los collaterals en cuanto a lo que son la cobranza de tasas aeroportuarias y la suba que viene dándose en lo que son los pasajeros registrados, que están solamente 30% debajo de los niveles del 2019. En cuanto a renta fija, yo miraría eso y repitiendo el hecho de que son momentos difíciles, hay que ver cuándo se da cierta estabilización en los mercados de fixed income internacionales. La verdad que la depuración que se viene dando de lo que podría llegar a ser la explosión de la burbuja de renta fija que vimos después de pasada los programas monetarios para tratar de revertir el impacto del COVID en el mundo. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver si efectivamente se produce o no.
pero bueno, son circunstancias complicadas que hay que ir llevándolo día a día. Jota, te hago una pregunta, porque me consultan mucho respecto a este tema. Con la normativa del Banco Central que se extendió de que no les permiten cancelar el 100% de la deuda a las empresas, me refiero a la compra de dólares a través del MULC para cancelar los vencimientos, y la obligatoriedad en algún punto de reestructurar 60% a un plazo de 2 años y pagar el 40%. Digamos, hay algunas empresas que están empezando ya a ofrecer canjear los bonos, digamos, ¿no? Estirar plazos. ¿Qué opinión tenés en respecto de ese tema, digamos, ¿no? Por ahí depende por cada nombre, pero en definitiva una opinión más en general por ahí. Vos sabés que, dado dentro de todo la mayoría de las ofertas amigables que hubo para refinanciarlo, que obviamente no podía pagar por las restricciones del Banco Central, el impacto que viene generándose en el mercado de ONs, en el sentido del castigo que los inversores solicitan de rendimiento para tratar de renovar, es bajo. Te da la posibilidad que al que no quiere aceptar la oferta para renegociar en muchas de las condiciones, pueda terminar cobrando el 100% del vencimiento de la ON, tanto en cuanto a la aceptación haya sido alta. También depende mucho de los recursos que tiene propios como para cancelarlo. Hay que ver el riesgo. La mayoría de las empresas tienen una posición de caja muy grande, principalmente las que te mencioné, ¿no? Transportadoras de Gas del Sur, Pampa, que obviamente respaldan los recursos necesarios para afrontar el día de mañana, si estuvieran las condiciones en el MULC para cancelar el 100% de la oferta. Y bueno, y los negocios la verdad que son sanos, ¿no? En el sentido que vemos en el caso de Pampa cómo está creciendo todo lo que es la actividad de petróleo y gas. Vemos lo que es TGS, lo que son líquidos y la posición de caja de lo mismo. Y bueno, cada caso en particular. Hoy se ofreció un canje por las ONs de IRSA Propiedades Comerciales 2023. Es amigable. Yo creo que todos los corporativos no tratan de hacer ruido en cuanto a eso, tratan de llegar a un acuerdo con los bonistas. El hecho de por lo menos percibir el 40% de la amortización del capital en la mayoría de los casos es una buena señal. Así que dentro de todo no hizo tanto ruido como el que uno hubiese esperado. Una vez conocida la noticia, recordemos que esto viene de septiembre del 2020, ¿no? Meses después de acordada el acuerdo con los bonistas por el arreglo de la deuda soberana. O sea que, digamos, la pregunta que te hago en función de tu respuesta es, hay algunos bonos con 2 o 3 años más de las mismas empresas que quizás es interesante incrementar duración por la buena condición crediticia que tienen las empresas, buscando algún spread, ¿no? Un poco mayor, ¿no? En el rendimiento. Sí, pero ojo, Nico, está esto que te comentaba del escenario internacional, ¿no? Aumentar duration con los high yield subiendo de rendimiento no es el mejor momento como para hacerlo. Yo buscaría dentro de todo ver un momento donde los mercados internacionales se calmen. Tenés también los riesgos locales, ¿no? Por lo cual habría que ver caso por caso. No me gustaría darte una recomendación genérica de aumentar duration hoy por hoy. La verdad que hoy por hoy no lo haría. Pero bueno, hay que ver cada riesgo para ver si justifica no hacerlo, ¿no? La realidad es que no tenés bonos largos. A lo sumo tenés duration de 4 o 5 en el mayor de los casos. Pero hay muchos interesantes. El Banco Macro mismo está devengando desde el año pasado Treasuries de 5 años más un spread de 5,65, si mal no recuerdo, está con un interés corriente de 8,38%. Puede llegar a ser un interés, la verdad que el sector en sí no me gusta, pero bueno, sí es un interés corriente alto. El emisor la verdad que tiene una solvencia muy grande, y bueno, son varias las opciones que hay que están volcadas en el House View, en el reporte que vamos a publicar ahora, que Martín seguramente enviará al cierre de hoy, si mal no recuerdo. Buenísimo.
Yo quería plantearles el tema también, bueno, un poco un poco le bajamos la probabilidad que el riesgo país pueda seguir bajando, ¿no? Nosotros teníamos una visión más constructiva hace un par de meses, previendo que este acuerdo con el fondo allane un poco el camino. Bueno, hoy estamos en 1936 puntos, cerró ayer el riesgo país, con un escenario global que lo marcamos también el jueves pasado, que nosotros creemos que va a seguir complicado porque la dinámica inflacionaria en el mundo no está pegando la vuelta, bueno, todo lo que hemos hablado. Entonces, con un riesgo país que no baje, ¿vemos valor para las acciones argentinas? Porque si está clara la relación que a mayor riesgo país el Merval difícilmente pueda subir, pero también tenemos ahí algunos brotes verdes, digamos, esta suba de precio de commodities, tenemos empresas del Merval que siempre destacamos que lo favorece. ¿Creen un momento también como una especie de cobertura del Merval o siempre es una papa caliente? Permíteme, Nico, responder. Yo te digo la verdad, es verdad en lo que es el índice, este riesgo país, y ves la relación técnica entre el Merval en dólares y riesgo país, te daría un teórico de target de Merval de 386 puntos, hoy está en 425 puntos, pero la realidad es que cuando entras a investigar que hay muchos activos que están a precios regalados. Muchas de las empresas productoras de commodities, que la verdad están pasando por un momento excepcional, me parece que son grandes oportunidades a estos precios. Vista es una de ellas, la realidad que está valiendo prácticamente lo mismo que Levita que va a tener este año. El Brent sigue subiendo, ahora está a niveles de $115. El precio de realización por barril entre el barril criollo, que ahora está en $60, y el Brent, menos el 8% de retenciones y $2 por un descuento de calidad, daría niveles de $74 contra $64 registrados en el primer trimestre de este año. Hay un delay de 2 meses entre lo que exporta y se contabiliza la exportación. Me parece que es un activo muy interesante para tener. Ternium Argentina tiene una posición de caja de $940 millones, vale $2.500 millones, va a tener ganancias por $1.200 millones. Me parece que es un activo muy interesante para tener. Alvar, si bien el lockdown de China terminó perjudicando a los precios del aluminio, está en el primer decil en cuanto a costos de producción por aluminio en el mundo. Tiene, por la incidencia del costo de electricidad, esto lo veníamos comentando hace tiempo, tiene un costo por megawatt cercano a los $25, cuando un productor que tiene que quemar carbón para conseguir 1 megawatt de electricidad, ahora tiene que gastar $160 por megawatt. China, que produce más del 50% del aluminio del mundo, tiene que gastar entre aluminio y carbón $3.100 por tonelada para obtener 1 tonelada de aluminio. Me parece que es un activo para tener. A estos precios se está cotizando a valor empresa EBITDA de 2. Mirgor es una empresa que vale $270 millones, el primer Q que mostró ganancias por $35 millones. Ya tiene solucionado el problema de faltantes de componentes que le había afectado en el cuarto Q del año pasado y los primeros meses de este año. Tiene caja por 121 millones, va a ganar casi $190 millones, vale $270 millones. Me parece que son múltiplos que son en otro contexto muy difíciles de conseguir para estos 4 activos que te mencioné. También podemos comentar otro, como es el caso del Pampa y Central Puerto. No los quiero marear, ya se están acercando las 11, no quiero hacer de esto un monólogo, pero la realidad es que hay activos que obviamente están sufriendo con un castigo terrible por lo que está pasando tanto con el riesgo país, que me parece que ya está apreciado lo peor en cuanto a las circunstancias locales y por los activos que tienen y las circunstancias de lo que produce, principalmente en el caso de Ternium Argentina, Alvar y Vista. Me parece que son papeles que van a andar bien a pesar de las circunstancias, con una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Nico, ¿cómo lo ves?
Lo veo similar, me parece que las empresas que tienen fierros, para ponerlo en idioma simple, y tienen negocios con márgenes altos, vienen funcionando muy bien, están muy sólidas desde el punto de vista crediticio, y es muy constructivo hacia adelante el escenario que tienen, a pesar del contexto en el cual estamos, tanto internacional como local. Han podido trasladar a precios, están pudiendo exportar, en los casos de Aluar o de Ternium, y Vista mismo con los precios del barril. Sumaría Bioceres en este contexto también, que en los últimos 30, 60 días ha sumado un montón de aprobaciones, tanto para el trigo como la soja. La aprobaron acá en Argentina también, en China, en Australia, para el consumo humano. Eso le amplía muchísimo el mercado a Bioceres a nivel global para poder llegar a exportar las semillas, y es un papel que no tiene papel, digamos, es un CDR, pero en definitiva es una empresa argentina que cotiza en el exterior. Y diría que hay que estar muy cuidadoso porque, como decía Juanjo antes, el proceso de subas de tasa de interés todavía no terminó lo que es la percepción del mercado de cuánto más pueden llegar a subir las tasas, y esto le genera mucha inestabilidad a los inversores. Todavía no creo que hayamos visto los pisos o los techos de tasas o los pisos de mercado, digamos. Creo que vamos a estar en todavía unos meses medio complicados, con lo cual seleccionaría muy cuidadosamente los activos en los cuales invertir. Y nada, me parece importante el dato que Juanjo compartía recién, que los ratios a los cuales están cotizando este tipo de empresas son realmente muy bajos, son históricamente bajos, y si uno tiene paciencia y puede ir seleccionando los momentos para ir entrando, creo que es una buena oportunidad. Bueno, ya a modo de conclusión, entonces, por lo que comentamos, bonos soberanos en dólares, más vale no apostar a ningún rally, al menos en el corto plazo. Para eso preferimos los bonos subsoberanos, que ahí J los comentó, también algunas ONs privadas. En la parte de curva de pesos, siempre priorizando los bonos ajustables por ser, sobre todo los corto plazo, que le vemos chance de algún cierto reperfilamiento o cambio a partir de 2024, y como siempre, la historia de siempre, las acciones siempre son un refugio, son precios muy, muy interesantes como para uno inversor que apueste, o por lo menos que mire más en mediano y no tan corto plazo. Así que creo que con esas fueron las conclusiones principales. No sé, Juan, ¿querés Martín, vos sabés que ahí veo una pregunta que me parece interesante como para tratarla, ¿no? Juan, ¿crees que por la posible escasez de gas podría afectar el negocio de Aluar y Ternium? Solo muy breve para comentar. La realidad es que Aluar tiene contratos con productores de gas de Chubut, que están muy cerca de la planta de Puerto Madryn. El tramo de ductos, que obviamente tiene problemas de transporte, que es Negua 1, Negua 2, están muy lejos de los ductos que conectan los productores de Chubut con la planta de Aluar, con lo cual descartaría problemas en ese sentido. Y en el caso de Ternium, Ternium tiene contratos con Tecpetrol, que obviamente pertenece al mismo Grupo Techin, de provisión de gas. Pasa por los ductos de Transportadora de Gas del Norte, en donde el Grupo Techin es uno de los controlantes, y la distribuidora de gas, si mal no recuerdo, se llama Litoral Gas, también el Grupo Techin es controlante, con lo cual, salvo que haya una orden del gobierno, que lo dudo porque nunca se han apagado los altos hornos por la implicancia en los costos que implicaría pagar el alto horno, yo lo descartaría, Juan Manuel. Pero bueno, con esto cerramos. Bueno, Preguntas. como nos adelantó J también, obviamente hoy o más tardar mañana le vamos a estar entregando el informe con todo lo que hablamos para que lo tengan más prolijo, y como siempre abierto a sus consultas, charlen con sus comerciales para que nos trasladen las dudas. Así que bueno, muchísimas gracias Nico, muchísimas gracias Juan, muy bueno todo. Así que bueno, esperemos que en junio podamos poner un título un poquito más optimista. Siempre nos ponen ese desafío de no ser pesimista. Bueno, vamos a ver si en junio tengamos alguna luz de esperanza. Así que bueno, que sigan entrando los dólares, que sigan entrando los dólares. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a todos. Chao, hasta luego.